Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Borbolla y hoy voy a compartir una práctica sencilla para seguir abriendo esta parte superior del cuerpo, para seguir con el trabajo de la apertura interna. Entonces, muchísimas veces nos damos cuenta que las experiencias cotidianas, dolorosas muchas veces, nos van como haciendo una coraza, así como cerrando internamente. Entonces es muy importante que aunque las experiencias sean no placenteras, podamos de alguna manera integrarlas como una oportunidad para seguir creciendo y que aunque haya mucha adversidad en nuestra vida, podamos mantener la sensación de nuestro corazón suave, abierto a cualquier experiencia que la vida tenga guardada para nosotros. Entonces, la práctica de hoy está diseñada justamente para abrir esta parte superior del cuerpo que tiende mucho a enconcharse, tiende mucho también como a cerrar los hombros y a hacer una mala postura. Entonces vamos despacito tratando de abrir. Acuérdate de mantener, por favor, muchísima conciencia en la respiración durante toda tu práctica. Vamos a empezar otra vez con un bloquecito si es que tienes, o si no te puedes sentar también sobre una colcha. Me voy a poner de lado para mostrarles bien. Nos vamos a sentar aquí y vamos a llevar el brazo derecho hacia arriba, doblando el codo. Vamos a tomar con la mano izquierda el codo derecho y vamos a inclinar hacia la derecha. Vamos a abrir ahí. Tal vez podemos sentir que podemos llevar la respiración hacia esta área lateral de nuestro cuerpo. Que respiramos hacia nuestra axila también. Un poquito más y regresas al centro. Y cambiamos, brazo izquierdo arriba, tomamos el codo, tratamos de llevar la mano al centro de los omóplatos, inclinamos hacia la derecha. Respirando ahí hacia tus costillas laterales, abriendo el espacio de la axila. Y regresas despacio. Ok, si tienes tu bloque, lo puedes colocar al frente del tapete. Y vamos a apoyar los antebrazos en el piso. Si no tienes bloque, también se puede hacer sin bloque, no importa. Tratando de presionar bien los antebrazos y la palma de la mano. Y apoyando los deditos de los pies, vas a levantar un poquito fuera del piso tus caderas, nada más ahí. La cabeza no toca el piso, la cabeza está relajada. Y estoy presionando los codos hacia el piso, tratando de rotar la pelvis un poquito más y más hacia arriba. Y respiramos ahí. Sostenemos con la respiración la postura. Tres respiraciones más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Apoya rodillas en el piso. Tal vez puedes jalar un poquito el bloque hacia ti y apoyar la frente sobre el bloque. Y sueltas ahí. Descansando un momento. Y relajas aquí tus caderas, relajas tus hombros un momento. Despacito subimos sobre las rodillas y vamos a apoyar los deditos de los pies en el piso. Tus caderas bien en línea con tus rodillas. Vamos a entrelazar los dedos de las manos y alargar los brazos hacia arriba. Respirando ahí profundo, tratando de que el sacro se relaje hacia tus talones, tus muslos bien firmes y poco a poco empiezas a abrir un poquito más el pecho. Cuida de no ir con el cuello hacia atrás. Mantén la barbilla un poquito hacia tu esternón y abre el pecho. Y tal vez puedes elevar un poquito la mirada hacia arriba. Respira ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala.
Inhala profundo. Y regresas otra vez a sentarte sobre tus talones y apoyar la frente sobre el bloque, si no tienes bloque, en el piso. Y suave, ahí suelta. Ahora te voy a pedir por favor que te acuestes sobre tu espalda, con las rodillas dobladas. Voy a mover aquí un poquito esto. Rodillas dobladas. Y los pies apoyados ahí en el piso. Bien paralelos los pies. Vamos a subir poco a poco la pelvis, manteniendo la barbilla en línea con tu pecho. Y si puedes, entrelazas tus manos abajo de tu espalda. Trata de rotar los hombros un poquito más hacia el centro de los omóplatos y los muslos conectándose hacia adentro. Y respira ahí. Inhala. Exhala. Bien profunda la inhalación hacia tu pecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Último, inhala profundo. Si no te alcanzas tus manos, está perfecto, las mantienes ahí. Y poco a poco vas bajando lento, exhalando. Y de un balance nos volvemos a sentar. Vamos a apoyarnos en 4 puntos sobre rodillas y manos. Y vamos a ondular la espalda, vamos a inhalar, abrir el pecho. Exhalar, contraer suave. Inhalo, abro. Exhalo, contraigo. Último, inhalo, abro. Exhalo, contraigo. Vamos a llevar pie derecho al centro de nuestras manos. Vamos a tomar nuestros dedos pulgares, ¿sí? Y vamos a llevar brazos hacia arriba. Alargando ahí. Los hombros quieren relajarse hacia abajo, pero los brazos quieren estirar, abrir. Exhalo, suelto. Apoyo manos, cambio las piernas. Otra vez, entrelazo dedos, subo. Alargo ahí. Sintiendo cómo la respiración recorre mi columna y puedo estirar más, abrir el espacio entre las vértebras un poquito más. Exhalo y suelto. Apoyo manos. Otra vez, inhalo, abro. Exhalo, redondita la espalda. Inhalo, abro. Exhalo, redondito. Inhalo, abro. Exhalo, redondito. Y nos vamos a sentar otra vez sobre el bloque. Esta vez llevo brazo derecho arriba y trato de buscar la mano izquierda, ambas manos tomándose atrás, ¿sí? Se los muestro de espaldas. Si no me llegan las manos, tomo un cinturón, una mascada o lo que tenga, ¿sí? Y me ayudo de un cinturón y respiro ahí. Respirando bien profundo. Todos estos ejercicios ayudan muchísimo a relajar los hombros, el cuello. Vamos del otro lado. Yo me tengo que ayudar con esta mano para ir un poquito más adentro
de los omóplatos. Ahora cuida que la espalda no se te quiera hiperextender, ¿sí? Bien conectadas las caderas hacia el bloque o hacia el asiento que tengas. Respira ahí. Dos respiraciones más. Y sueltas. Vamos a sentarnos, vamos a mantener un momentito las manos sobre los muslos, ojos cerrados. Nos conectamos con la sensación de apertura interna. Tal vez hoy como ejercicio podemos abrirnos o hacer algo que no hagamos regularmente, que nunca hayamos hecho. Entonces, escoge alguna actividad que te haga feliz, que signifique algo nuevo para ti, para seguir cultivando esta cualidad de apertura. Gracias, namaste.